esta nueva edición de la Feria del Libro, que ya está casi que a punto de finalizarse, más allá de tener editoriales, libros, revistas, libros para poder ver entre adultos, niños, adolescentes y demás, también ha propiciado diferentes espacios para el diálogo. El Espectador es uno de los medios de comunicación que en este momento hace presencia en Corferias, en la Feria del Libro. Y allí en su stand ha propiciado diferentes espacios para que se puedan hablar de temas realmente importantes y coyunturales en el país. Esta vez, dentro de sus invitados, tuvo a 2 senadoras del Congreso de la República. Por un lado estuvo María José Pizarro del Pacto Histórico y por el otro estuvo la senadora Paola Holguín del Partido del Centro Democrático. El propósito de este debate era analizar el momento tanto social como político que en este momento está viviendo nuestro país. La senadora Paola Holguín del Partido del Centro Democrático fue la primera en iniciar las respuestas de este debate. El moderador les preguntó qué sensación tenían ellas de este gobierno, hacia dónde iba el gobierno nacional. Sin embargo, la senadora Paola Holguín empezó a hablar sobre el tema de las marchas, de la inseguridad, pero algo que realmente llamó la atención en su respuesta fue que, según ella, sentía que la oposición no tenía las garantías suficientes para salir a marchar. Que según ella, sintió que la oposición en las manifestaciones que se dieron el pasado domingo 21 de abril fueron estigmatizados por parte del gobierno nacional. Y sin embargo, ni siquiera se los voy a mencionar yo, pues la senadora del Partido del Pacto Histórico, María José Pizarro, le dejó completamente claro que eso es mentira, que ellos, a comparación del estallido social del año 2021 y de las manifestaciones que tuvieron lugar en su momento con el gobierno del expresidente Iván Duque, la oposición hoy en día goza de plenas garantías, seguridad y sobre todo ese derecho de salir a marchar sin que lleguen heridos o que hayan muertos en cada una de las manifestaciones. Incluso en la intervención de la senadora Pizarro se vio la clara muestra de apoyo a las palabras que ella estaba mencionando frente a las manifestaciones y a la comparación del estallido social del año 2021 frente a las manifestaciones que hoy en día se le están garantizando a la oposición, y que, contrario a lo que pasó hace varios años atrás, la oposición pudo llegar sana y salva a su casa, y que por supuesto era de rechazar algunos actos violentos en los que la oposición fuera protagonista, como golpear a periodistas, llenarlos de agua, simular la supuesta muerte del presidente Gustavo Petro por medio de ataúdes, tirarles palos, piedras, ladrillos, incluso hasta agua a sus mismas fotografías. Y que por supuesto estos eran actos para rechazarlos contundentemente. Así que vean ustedes cómo la senadora María José Pizarro fue contundente al responderle a la senadora del Centro Democrático Paola Holguín. Pero más allá de eso, el respeto y la postura que la senadora María José Pizarro tuvo al responderle a ella, cosa que muchas veces la oposición no tiene con el gobierno nacional. Escuchen por favor ustedes esta maravillosa intervención de la senadora del Pacto Histórico. ¿Para dónde va Colombia? ¿Hacia dónde va Colombia? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una enorme preocupación por la situación del país. El presidente Gustavo Petro ganó con una esperanza de cambio. Muchas personas votaron genuinamente pensando en el cambio y nosotros estamos viendo un cambio en reversa. Nosotros hoy tenemos varias preocupaciones. Nos preocupa el deterioro en el tema de seguridad. Las cifras del Ministerio de Defensa demuestran que hoy nuevamente tenemos el secuestro en cifras de hace 16 años, más de 300 casos el año pasado. Un deterioro grave del tema de extorsión. Estamos viendo también un grave, nuevamente el tema de reclutamiento forzoso de menores con un tema grave, y es que casi el 70% de los menores reclutados forzosamente pertenecen a comunidades indígenas. Los estudios que hacen distintas organizaciones sobre los ceses bilaterales muestran que estos no se han cumplido y que sí ha crecido la presencia de las estructuras criminales en el territorio, tanto del ELN, la FARC, el Clan del Golfo, otras estructuras. En materia económica, cayeron las exportaciones el año pasado. Nosotros estamos viendo un ralentizamiento de la economía.
El año pasado crecimos solo 0.6, este año el crecimiento se esperaba de 1.3, pero el Fondo Monetario lo reevaluó y vamos a crecer solo 1.1, ahí tenemos un tema de preocupación y creemos que esa caída de la economía se debe a cosas como la inseguridad jurídica, la inseguridad física, la incertidumbre que generan muchas de las reformas propuestas. También nos angustia la seguridad energética. Nosotros compartimos y de hecho desde hace muchos años en Colombia se viene trabajando el tema de transición energética y descarbonización, pero según el informe mundial caímos de 2021 a 2023 10 puntos en el índice de transición energética, pasamos del puesto 39 al 29, entonces nosotros hemos dicho, claro que hay que apostarle a la transición energética, claro que hay que apostarle a la descarbonización, pero hay que hacerlo de tal manera que dé seguridad energética también al país. Y ahí, por ejemplo, una contradicción que nosotros vimos, y yo creo que varios de la bancada de gobierno también señalaron en la reforma tributaria del gobierno, es que el impuesto a energías renovables pasó de un 1 al 6% y eso va en profunda contradicción con esa apuesta por energías limpias. Muchos de los proyectos de estas energías se han ido del país, entonces ahí obviamente nosotros tenemos una angustia. Nos preocupa también un poco la tensión institucional. Que se da por ese tira y afloje con la prensa, la FLIP lo ha señalado, con las Cortes, con el Consejo de Estado y a veces con el Congreso mismo. Y, por ejemplo, quienes hoy son parte del gobierno eran muy defensores de las movilizaciones, de las marchas, y la última marcha sentimos que varios salieron muy duros contra la movilización ciudadana. Nosotros creemos que las movilizaciones son un derecho constitucional, la oposición además merece especial protección del Estado y del gobierno. Hemos sido muy críticos del uso de la violencia, el vandalismo y el terrorismo en las marchas, pero creemos que hay que escuchar la movilización de la ciudadanía en la calle y por eso nos preocuparon algunas manifestaciones de algunos sectores y hoy también uno dice qué bueno que existiera más apertura por parte del presidente para escuchar a los contradictores, porque a veces uno encuentra que dentro de sus propios ministros pues si hacen o dicen algo que al presidente no le gusta, va para afuera, y yo creo que valdría la pena esos procesos de autorreflexión también y de escuchar un poco más. Creo que eso sería muy importante. Bueno, senadora, muchas gracias. Pues la misma pregunta para usted, senadora María José Pizarro, pero también entiendo, hay algunos planteamientos que hace de entrada la senadora, alguien que yo inferiría, usted quiere contestar. Ella fue muy acorde con el tiempo, 4 minutos 31 segundos, pero creo que es bueno para que la gente pueda también escuchar sus posturas sobre otros temas. Entonces, inicio con la pregunta para darle la voz a usted, senadora Pizarro. ¿Hacia dónde va Colombia? Pues bueno, yo creo que vamos camino al fortalecimiento de la democracia, eso es lo primero. En cualquier país es normal la alternancia de poder, empecemos por allí. Y por primera vez tenemos una alternancia real del poder en nuestro país. Y yo creo que esa es una ganancia en términos democráticos. Y yo creo que eso de entrada ya es un logro inmenso. El hecho de que en el Congreso de la República tengamos una composición mucho más democrática de las fuerzas políticas ya es muestra de ese cambio. Porque antes, por ejemplo, nosotros éramos una minoría marginal absoluta durante décadas, estoy hablando de décadas, y por primera vez empieza a haber una composición un poco, digamos, un poco distinta, un poco heterogénea, y por lo menos homogénea, inclusive en quienes están sentados en el Congreso de la República. Y eso hace que las propuestas que lleguen al Congreso de la República tengan obligatoriamente que pasar por un debate, más allá de cualquier estrategia que puedan utilizar, inclusive la oposición, y ellos lo han dicho, es legítimo, pero por supuesto hoy nadie tiene la aplanadora absoluta, no. Debemos debatir, debemos llevar a diálogos, debemos llegar a consenso y prueba de eso es lo que acaba de pasar.
La reforma pensional, pese a que dicen no se podía dialogar y concertar, lo cierto es que se logró concertar con distintas fuerzas políticas y por lo menos pasó su trámite en el Senado de la República y acabamos de llegar a un acuerdo muy importante con las EPS que permite que se pueda presentar un proyecto consensuado y ojalá entonces, más allá de todas estas estrategias legislativas, pueda ser debatido en el Congreso de la República. En segundo lugar, por supuesto que la seguridad ha sido un tema complejo en la historia de nuestro país, décadas de conflicto armado, una tradición de violencia en Colombia, el exterminio físico inclusive de la oposición, porque nosotros pasamos por un exterminio físico de la mayoría de nuestros liderazgos políticos y por lo tanto lo que deben tener hoy ustedes que ejercen la oposición es la total tranquilidad. Los ministros les escuchan, los saludan. Yo quiero decirles que cuando ustedes estaban gobernando ni siquiera nos volteaban a mirar y en términos de seguridad no hablemos. Quiere decir que hay un comportamiento también distinto. El mismo presidente Gustavo Petro se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya varias veces. El presidente Gustavo Petro visitó el Palacio de Nariño una sola vez cuando se votó la consulta anticorrupción. La movilización social es un derecho y nosotros respetamos e inclusive tenemos la responsabilidad y el deber de escuchar lo que en esas movilizaciones se dijo, más allá, digamos, de los mensajes que yo sí encuentro lamentables, como ustedes lamentaban, otro tipo de comportamientos, pues que uno coja y queme las fotos vivas, pasee con ataúdes, en fin, pues por supuesto, eso son expresiones radicales que la sociedad debería rechazar en términos generales, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que se movilizaron el 21 de abril regresaron sanas y salvas a sus casas. No fueron objeto ni de mutilaciones, ni de un uso desproporcionado de la fuerza. Eso también es una realidad y por lo tanto yo creo que el país ha ganado en términos democráticos. Es más, el progresismo que ustedes conocieron hace 2 o 3 décadas va a ser muy distinto al que ustedes se van a encontrar en 2026 por una sencilla razón. Pudimos gobernar, aunque solo fuera por primera vez y seguramente lo vamos a hacer más adelante porque de eso se trata la democracia, que unos y otros puedan gobernar, no que estemos bajo una hegemonía absoluta. Y por supuesto, nosotros entendemos las preocupaciones, nosotros mismos compartimos preocupaciones, estamos haciendo el esfuerzo inmenso por sortear enormes dificultades, entre ellos un estado absolutamente paquidérmico, que muchas veces es imposible que se pueda mover, que se puedan hacer cambios inclusive al interior de las propias instituciones, porque ese es el diseño institucional que recibimos. Pero además de eso, y para terminar y no pasarme y respetar y ir en la alternancia de la palabra, lo cierto es que además teníamos un Estado y tenemos una sociedad, es decir, como sociedad Colombia ha estado carcomida por la corrupción y yo creo que ese es un deber de todas y de todos, empezar a erradicar, a sacar cualquier, cualquier atisbo de corrupción. Tiene que salir, no quiere decir que nosotros vayamos a estar exentos, ustedes mismos lo han visto, pero esas personas tienen que salir y tienen que ser investigadas. Nosotros no vamos a conectar con la corrupción ni con que se le robe el recurso a los colombianos.